Star Wars Episodio 4, A New Hope, fue la causante de crear una ola masiva de fanáticos que hasta el día de hoy siguen creciendo, siendo de las pocas franquicias de entretenimiento que ha perdurado tanto a nivel mundial. Pero dentro del elenco había alguien que no entendió su papel durante todo el rodaje. Uno de ellos fue el maestro Obi-Wan Kenobi, su intérprete, Alec Guinness, quien ya tenía una carrera sólida dentro del mundo del cine y del teatro, siendo considerado un actor de esos que se etiquetan como serios. El personaje dentro de la trama de la primera película tiene mucho peso, pues es el mentor del protagonista, convirtiéndose en una parte fundamental de este universo, tanto que hasta serie tuvo. Solo que para Guinness no todo era felicidad, sino al contrario, nunca entendió a su personaje. Los diálogos que tenía se le hacían ridículos. Le molestaba hasta el punto de la locura el tener que decir frases que no entendía, pero que ahora son icónicas. Y créanme, que fue muy vocal al decirlo, pues estas declaraciones salieron de una carta que le mandó a una amiga donde decía: "No puedo decir que esté disfrutando de la película. Cada 2 días me llegan nuevos diálogos basura a cambio de papel rosa, y nada de eso define mi personaje ni lo hace soportable. Tengo que ir al estudio a trabajar con un enano y tus compatriotas Mark Hamill y Tennyson Ford, un joven desgarbado y lánguido que probablemente sea inteligente y divertido. Pero ay Dios mío, me hacen sentir como si tuviera 90 años y me tratan como si tuviera 106. Aún así, la verdad es que Guinness nos dio una actuación digna de su nivel, volviendo a Kenobi entrañable y memorable, aunque el actor lo odiaba porque no lo entendía. Lo más triste para él es que aún teniendo grandes interpretaciones en Lawrence de Arabia y en Dr. Zhivago, este papel fue con el que será recordado para siempre. Hay muchos casos por el estilo. Quizás a Guinness le tocó estar en esta situación al estar en la creación de un universo nuevo que empezaba a la mitad de la historia. También otros actores han pasado por estos momentos donde no entienden el universo de donde vienen los personajes de ciertas franquicias, y solía ocurrir mucho con actores de renombre que eran invitados a interpretar papeles icónicos para la chaviza de ese entonces. En Superman de 1978, el director Richard Donner lo aprendió de una manera costosa y hasta tediosa. Donner peleó porque Christopher Reeves, un desconocido para esa época, fuera el protagonista de la película, por lo que tuvo que atraer gente al cine con un nombre pesado. Ese fue Marlon Brando, quien recibió $3.7 millones por 10 minutos de aparición como Jor-El, más 10 millones extras por ingresos de taquilla. Suena poco para la actualidad, pero en aquellos tiempos era más que demasiado. Brando nunca fue alguien con el que los directores pudieran trabajar fácilmente, además de que tomó este papel, pues como siempre, sufría de crisis económica. Su paso por el set estuvo lleno de momentos difíciles, pues nunca se metió en su personaje porque no le interesó saber un poco del lore de Superman, tanto que nunca leyó el guión, cosa que haría muchas veces más en sus películas. Pero eso del guión se resolvió rápidamente al anotar sus líneas en pañales o en tarjetas colocadas estratégicamente en el set. Le pedía también al director que grabara el ensayo, porque podría salir algo bueno, cosa que regularmente pasaba, pues Brando era un poco flojo para repetir escenas. Eso sí, su manera de actuar era tan buena que la despedida de Jor-El que vemos en la película fue una de esas veces, dejando a todos anonadados con su talento. Esto no quiere decir que ese talento sea para todo, y se comprueba con las ideas que le daba el director, como que su personaje apareciera en una maleta verde o que fuera un bagel que hablara. Al igual que Alex Guinness, la interpretación de Brando como Jor-El será recordada por todos los fanáticos del superhéroe, a diferencia de otro gran actor que tuvo que enfrentarse a un mundo de videojuegos donde el caos reinó durante toda la producción. Antes de continuar, hago una pausa para recordarte que este es el momento indicado para suscribirte a este canal y activar la campanita para que la plataforma te avise cuando subo un nuevo video, pues aquí también analizamos películas y series, como este video que te dejo en la descripción y en las sugerencias finales. Si ya estás suscrito y te está gustando este video, ya sabes qué hacer. Dale clic a ese botón con el pulgar hacia arriba y cuéntame en los comentarios, ¿crees que para estos actores haya sido un suplicio verdadero el interpretar personajes que no entendían? Todos recordamos la película animada de Mario Bros,
pero pocos han visto la versión live action que se hizo en los años 90. Y cómo no olvidarla, si el guión era pésimo. Mira que llamar al personaje Mario y de apellido Mario es no tener madre, añadiendo los efectos desastrosos y que los actores claramente no sabían qué demonios estaban haciendo. Entre ellos el protagonista, Bob Hoskins, quien de haber seguido su intuición no hubiera aceptado el papel como Danny DeVito, que lo rechazó, solo que lo hizo porque sus hijos eran fan del videojuego. La culpa del actor esta vez fue no conocer al personaje, pues tenía que meterse en un papel que no tenía una historia de origen en el videojuego y la historia de la película tampoco la especificaba. Pero el desastre de esta producción no recae en él. Incluso, él podría ser un verdadero mártir de este rodaje, pues había cambios de guión que daban giros a la historia tan radicales que ni sus compañeros John Leguizamo ni Dennis Hopper sabían qué estaban haciendo. Como cereza del pastel estaba una pareja de directores bastante problemáticos. El mismo actor expresó en una entrevista: tenía un matrimonio dirigiendo cuya arrogancia se confundió con talento. Después de tantas semanas, su propio agente les dijo que se fueran del set. El rodaje no solo era tedioso para Hoskins, también fue riesgoso, pues estuvo a punto de morir electrocutado. Se rompió un dedo, casi se ahoga y lo apuñalaron 4 veces. Estas situaciones llevaron a que el actor, antes de grabar, tomara un poquito de valor líquido para hacer la grabación más amena. Solo que algunas veces se le pasaba la dosis, existiendo escenas donde está totalmente ebrio. Otro actor del nivel de Hoskins, con un amor por el teatro que hace que sea una delicia verlo en la pantalla, es Hugo Weaving. El actor fue contratado para darle voz a uno de los villanos más emblemáticos de una franquicia, el líder de los Decepticons, Megatron. Por cuestiones de negociaciones, Weaving dejó en claro que estaba haciendo una obra de teatro, por lo que su tiempo era reducido. Esto causó que todos sus diálogos fueran grabados en tan solo 2 horas. Weaving no tenía idea de quién era su personaje. No se involucró en conocer a Megatron, mucho menos el universo de Transformers. Él mismo confesó que ni siquiera tenía el guión. La producción solo le dio sus líneas y obviamente no entendía el significado ni la intención de cada una de ellas. Incluso el director Michael Bay ni siquiera estaba presente cuando se grabó la voz. La única charla que tuvieron fue una videollamada y punto. Nunca existió una conexión real entre el personaje, actor y director que pudiera darle profundidad a la actuación. El actor declaró: en cierto modo lo lamento un poco. No me arrepiento de haberlo hecho, pero rara vez hago algo que no tiene sentido. Y la verdad, esto no significa nada para mí. Lo que sí hay que decir es que estos problemas no mermaron en el producto. Tan así que Hugo Weaving le dio vida a Megatron en las 2 siguientes películas de la franquicia. Como ya dije, existen muchos casos que aunque un actor se prepare para su personaje, los cambios de guión hacen que para lo que iba preparado, cambie. Esto le pasó a todos los integrantes de la primera película de Suicide Squad. En esta producción, este problema hizo que los actores se confundieran con la personalidad de su personaje y con la narrativa de la historia completa. Quizás era de esperarse, pues David Ayer se aventó el guión en 6 semanas. Por eso, hacía cambios a cada rato hasta el fin del rodaje. Margot Robbie, quien protagonizó esta película junto con Will Smith, dijo que ni siquiera sabía cómo iba a ser la relación de los personajes y no por reservarse el comentario para no dar spoilers. De verdad no sabía qué iba a pasar entre ellos. Al ver el caos que se había hecho, el estudio gastó otros $22 millones en grabar escenas nuevas. Borraron la mayoría de las escenas de Jared Leto como Joker, gracias a Dios, y todo el tercer acto se volvió a hacer. El cast estaba tan confundido que cada quien tenía una historia de la película diferente en su cabeza. Hubo un punto que hubo tanto material grabado que cada personaje pudo hacer su versión del Suicide Squad. Pero no siempre la culpa de que el actor no entienda hacia dónde se dirige el proyecto es por culpa de los cambios de guión. Hay películas que tienen un guión sólido, pero los involucrados no terminan de comprender la historia, como Leonardo DiCaprio y Tom Berenger en Inception, de Christopher Nolan. Recordemos que la película nos cuenta de cómo un grupo puede entrar en los sueños, ya sea para robar información o implantar una idea. La historia puede llegar a ser confusa entre tanto salto de un sueño a otro y perdiendo la línea entre lo onírico y lo real.
dejando una sensación como la del final, donde no sabíamos si Cobb seguía soñando o no. Berenger, quien interpretó al tío Browning, fue una de esas personas que le costó seguir la trama antes, durante y después del rodaje. El actor llegó a confesar que si después de leer el guión alguien lo hubiera raptado y torturado para que explicara la trama, lo más seguro es que no podría hacerlo, pues le resultaba un poco confusa. Mientras que Leonardo DiCaprio solo dijo que, como actor, trata de enfocarse en su personaje, pero que en esa ocasión todos los involucrados estaban tratando de armar el rompecabezas que tenía Nolan en la cabeza, por lo que el actor decidió dejar al lado la misión de encontrarle un sentido y prefirió que tanto el público como él interpretaran la historia a su percepción. Y sí, algunas veces los actores tienen problemas para entender el guión. Esta confusión llega incluso cuando ven el producto terminado en una premiere. Tree of Life de Terrence Malick es una gran película introspectiva, o como algunos cinéfilos mamadures le dicen, contemplativa, que si no la has visto, te recomiendo. Incluso te dejo el análisis que hice de esta película en la tarjeta que aparece aquí arriba y también en la descripción de este video. Con un elenco bastante interesante como Brad Pitt, Jessica Chastain y Sean Penn, la película nos lleva desde el origen de la vida misma hasta el más allá, pasando por el significado de la vida por medio de los recuerdos de un hombre criado en un suburbio de los años 50 en Texas. Una trama sencilla si lo ponemos así, ¿verdad? Pues ya cuando estás viendo la película no suele ser tan fácil como lo describo. Y si uno que nada más la vio no le entendió a la primera, ni a la segunda, y más o menos a la tercera vez, imagínate ser Sean Penn, cuyo personaje es quien narra los recuerdos que desarrolla su personaje. Penn no sabía qué estaba pasando durante el rodaje, y su confusión llegó hasta el corte final, donde durante la promoción de la película expresó que el guión es el más magnífico que he leído, pero no pude encontrar esa misma emoción en la pantalla. Una narrativa más clara y convencional habría ayudado a la película, en mi opinión, sin restarle belleza ni impacto. Francamente, todavía estoy tratando de entender qué hago ahí y qué se suponía que debía aportar en ese contexto. Es más, el propio Terry nunca logró explicármelo con claridad. Se entiende la confusión del actor, pues ni el mismo director pudo explicarle bien su personaje, aunque quizás esa era parte de la esencia de la película, pues la confusión que muestra Penn en la pantalla es parte importante en la historia, pues ¿quién en realidad está 100% seguro de cómo afrontar la vida? Eso sí, el actor no niega que es una gran película y que siempre recomienda verla sin prejuicios. En lo que tiene razón, pues si esperas ir a ver a Brad Pitt como galán o un guión muy desarrollado, vas a salir bastante confundido. Como terminó Gwyneth Paltrow, quien ni siquiera se acordaba de haber participado en la película de Spider-Man Homecoming. Durante una entrevista en el show del chef, donde Jon Favreau es el anfitrión, la actriz dijo que ella nunca participó en una película del superhéroe arácnido, pero después de que Favreau le insistió varias ocasiones de que sí apareció en Homecoming, ella dijo que quizás no se dio cuenta, pues Marvel en ese momento era muy cuidadoso con lo que revelaba, porque ya saben, hay personajes como Mark Ruffalo o Tom Holland que eran una máquina de spoilers andando. La actriz recordó que a nadie le daban el guión completo y nadie sabía a ciencia cierta qué estaban grabando después de Infinity War debido al hermetismo de Marvel. También es importante decir que en la escena donde reaparece en Homecoming, Tom Holland nunca estuvo grabando con Gwyneth Paltrow, así que es comprensible que la actriz pensara que estaba participando en una película nueva de Iron Man. Pero si de guardar en secreto de la trama de una película se trata, Stanley Kubrick hizo uno de los mejores trabajos solo para proteger la inocencia de un solo actor. Pues durante el rodaje de The Shining, todos sabemos que el director hizo que Shelley Duvall tuviera un colapso nervioso. A Jack Nicholson lo hizo destrozar un gran número de puertas y a Scatman Crothers lo hizo llorar. Podíamos pensar que Kubrick era un despiadado, pero a quien sí protegió fue a Danny Lloyd, el pequeño actor que interpretó al hijo de Jack Torrance. Preocupado porque la trama pudiera causar algún trauma al niño de 7 años, Kubrick le hizo creer a Lloyd que estaba grabando un drama familiar y no una película de terror.
El niño nunca estuvo presente en el set cuando se grababan escenas fuertes. Incluso en la parte donde Wendy y Jack discuten, Shelley Duvall está cargando un maniquí. Según Lloyd, solo tiene buenos recuerdos de las grabaciones, pues entre toma y toma jugaba con Kubrick, a diferencia de sus compañeros adultos, quienes sufrieron durante los 200 días que duró la grabación. Pero si de descuidos de ni siquiera saber qué papel aceptaron para trabajar, el premio mayor se lo lleva Bill Murray. El veterano actor tenía muchas ganas de trabajar con unos directores que él admiraba mucho, y cuando le llamaron para protagonizar una película que alguien escribió, dijo que sí, solo que hubo una confusión. Como Murray no tiene gente, no hubo quien le advirtiera que había aceptado el papel para darle voz a un gato naranja llamado Garfield. Todo por culpa de una H. El actor estaba emocionado cuando vio el guión de la película firmado por Joel Cohen, pues era un sueño trabajar con él, o al menos eso pensaba, porque hay una pequeña diferencia entre Joel Cohen involucrado en Garfield a Joel Cohen sin H, que ha dirigido y escrito No Country for Old Men, Fargo, El Gran Lebowski y otras grandes películas. Cuando Murray se dio cuenta del error, ya era demasiado tarde. El contrato estaba firmado y todo estaba listo para empezar a grabar. Pero como todo buen profesional que teme ser demandado, cumplió con su trabajo. Y pues ahí lo tienen. Estos fueron algunos de los actores que sabían en qué película estaban trabajando, pero nunca entendieron lo que estaban haciendo por diversas razones. Cuéntame en los comentarios, ¿en qué película de estas notaste a simple vista que el actor estaba perdido en la trama? Y si te gustó este video, dale click a ese botón de me gusta para que llegue a más personas. Te recuerdo que suscribirte no tiene costo y apoyas mucho a este canal haciéndolo. Por mi parte, es todo. Como siempre, te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Te deseo un gran día. Nos vemos. Hasta la próxima.